Listo, entonces ahora sí, tú decías que lo del Eh, inconsciente. bueno, yo decía que el 90% de lo que hacemos es inconsciente, pero por ejemplo, si tú me dices que, por ejemplo, nos decían mucho como que el sexo es para los hombres, no sé qué, y ya cuando crecen uno dice, no estoy de acuerdo con eso, pero el inconsciente sigue con ese programa, o sea, ¿cómo logra uno entrar a ese programa? Pues cómo logra uno Exacto. que sea Ujú, algo profundo y real para que de verdad se transforme el ADN, como tú decías, para ujú. que ya las nuevas generaciones o las generaciones horizontales conmigo, por ejemplo, pues puedan tener un poco de cambio real. Ujú. Sí, esto lo que tú dices es muy lindo y es muy significativo porque hacer estos procesos es justamente comenzar a hacerlos conscientes, rompiendo con estos paradigmas sin tener también miedo, ¿sí? Porque a veces hay unos miedos que también nos están permeando, por ejemplo, la parte de la religión. Si yo siento que, por ejemplo, esto es un pecado y en el fondo yo todavía cargo con ese tipo de cosas porque en la familia me lo han enseñado, entonces hay que mirar cuáles son los condicionamientos que no me permiten, porque todos los casos son diferentes. Puede ser que, digamos, ese fue un ejemplo el que yo coloqué, pero por ejemplo, si en mi familia hay memorias de violaciones, ¿sí? Entonces voy a tener relaciones sexuales, igual me voy a sentir mal y también puedo terminar produciendo alguna enfermedad a nivel ginecológica, ¿sí? Por esta situación. Y asimismo pueden ser de diferentes maneras, ¿sí? Es múltiple, o sea, se puede dar de diferentes o por diferentes razones. Entonces, la forma de romper con esos programas es volviéndolos un poco más, trayéndolos un poquito al consciente y comenzando a hacer diferentes actividades o procesos de sanación que nos ayuden con ese tema, ¿sí? Que para eso hay diferentes formas de hacerlo. Simplemente necesitamos conocer primero que todo el programa. Por eso estoy aquí con todo eso, explicándole eso para que ustedes comiencen a mirar cuáles son los programas que ustedes pueden asociar a sus vías, porque después de eso hay una manera de que podamos romper con ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, listo. ¿Alguien más En mi quería caso, preguntar algo? ¿Qué vas a decir, Lore o Laura? no, lo que pasa es que me parece muy curioso porque tú colocas ahí, las mujeres siempre han sacado adelante a sus hijas solas o los hombres son indispensables, ¿cierto? Son como dos programas en parte diferentes, Ujú. pero mira que a mí me pasa como, pues, mi familia, yo diría que hay un matriarcado increíble, o sea, hay una negación de lo masculino, de los hombres, entonces es como que sí, como que es al contrario, porque escucho muchas veces eso de los hombres son indispensables, eso es mucho más difícil, no sé qué, pero en mi Pero caso es como al creo que ahí contrario. decía, los hombres no son indispensables, ¿cierto que sí, Dani? Ok, ¿O sí está sí, bien sí, así? sí. Ah, ok, entonces sí, 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 tiene que Sí. ver con eso, Es porque que eso es algo que en ha mi pasado familia, mucho. Ujú. sí, en mi familia eso es increíble, o sea, por parte de mi mamá más que todo, y es muy chistoso porque, bueno, qué pena y yo cuento como esta historia, pero mira que, por ejemplo, mi mamá estuvo, como yo estoy en todo esto, mi mamá también le ha dado curiosidad y ha empezado a trabajar. Y a ella un tío le decía, bueno, un hermano le decía como, usted tiene que romper el patrón porque es que en la familia siempre a los hombres nos han excluido y él es Ujú. un hermano y efectivamente es el más alejado de toda la familia. Y él le decía, es que nuestra familia siempre ha sido, usted fue como la única que medio rompió el patrón porque mi mamá siempre ha vivido con mi papá, ¿cierto? Sin embargo, llega ella y dice, y a pesar de todo eso, en el fondo, yo siempre me encargué de todo. Él era como el proveedor, como el que daba el dinero, pero mi mamá era la que se encargaba de absolutamente todo y me di cuenta que era otra forma de invisibilizarlo porque lo trataba como un niño también, o sea, como a sus hijos. Entonces, nada, pues quería como contar eso porque me parece muy bonito también como poder compartir como esas vivencias y que sí es posible como ir dándose cuenta y Exacto. transformar eso. Y muy valioso lo que dices, Laura, porque es real. O sea, la dinámica, digamos que por la situación de pronto ancestral.
En una época determinada, las mujeres eran las que hacían todo, ¿sí? Entonces son las que reciben el dinero, pero tienen que hacerla rendir para todo, entonces administran el dinero, son las que mercan, son las que saben que hay que mercar, tienen que atender a los hijos, tienen que criarlos, hay que llevarlos, o sea, son las que tienen que resolver todo, ¿no? Como los mayores pilares. Y los hombres únicamente y exclusivamente se dedicaban a la parte de proveedor, de proveedores y ya, ¿no? También hay que mirar digamos, desde esta lectura que yo hago también, aparte de esto, es como cómo está tan debilitado la parte de la función de lo masculino y de lo femenino, ¿sí? Porque nosotras tendemos, digamos, dentro de lo que yo leo en la lectura de mi árbol, no logro comprender cuál es porque por ejemplo yo tuve un abuelo, ¿cierto? Un abuelo, una abuela, pero sin embargo mi abuela era la que mandaba, ¿sí? Ella era la que decía qué se hacía. Entonces veo que también parte de ese tipo de cosas es porque muchos hombres tenían que ir a la guerra, las expectativas de vida, y ellos también se morían, y a ella les tocaba solas, ¿sí? Les tocaba solas finalmente, por alguna u otra razón. La expectativa de vida de los hombres era diferente. Entonces, esto hace que sean ellas las que después terminen adoptando ese rol dentro de lo masculino. Entonces, terminamos nosotros o nosotras no teniendo dónde agarrarnos para poder establecer un femenino sano y los hombres un masculino sano, porque los papeles se trocan, ¿sí? Y hay una cantidad de desórdenes familiares porque justamente por ese tipo de experiencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi bisabuela perdió a su marido cuando pues, bueno, mis abuelos estaban muy pequeños. Entonces a ella le tocó sola, ¿sí? Entonces le tocó ser guerrera, trabajar en el campo. Ya mi abuela sí tuvo a su esposo, pero ¿qué pasó en el caso de mi abuela? Ella prácticamente redujo a mi abuelo a proveedor y ella era la que mandaba y hacía todo y decía todo, ¿sí? Y yo hago la lectura de mis tías y de mi familia y todas son así fuertes, o sea, son como más como con esta energía masculina a flor de piel, ellas son las que mandan así estén los maridos. Entonces hay que mirar ese programa por qué se dio. Entonces siempre se va a mostrar en diferentes polaridades, ¿sí? Entonces puede ser que sea por diferentes situaciones que se hayan dado. Entonces, por ejemplo, ser madre es peligroso. ¿Por qué puede pensar alguien que ser madre es peligroso? Hay mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué puede pensar esta mujer que no quiere tener hijos? Si vamos a los programas del árbol, puede ser porque alguna abuela se murió teniendo un hijo, puede ser porque alguna abuela pudo haber perdido a su hijo estando muy pequeño o incluso grande en un accidente y eso genera situaciones de trauma, ¿no? O por ejemplo, porque a esa misma mujer le tocó ser la mamá de sus hermanitos, ¿sí? Entonces miren que puede ser por diferentes razones. Entonces hay que hacer lecturas. ¿Alguien más quería comentar algo? No sé si Vivi quería ahorita intervenir. No, pero sí quisiera compartirles que en mi caso lo de ser madre es peligroso. Me siento mal por haberlo pensado en algún momento, ¿no? Muchos años lo pensé, pero siempre culpaba al mundo. No tenemos un mundo tan bonito. Amo mucho a mis hijos para traerlos a este mundo a sufrir. Yo no veo sino violencia, yo no veo sino malo. Y estaba tan enfocada en eso que cuando ya quise de alguna manera romper eso y ser mamá, pues ya no se me dio, ¿cierto? Pero sí es bueno no dejarse llevar como por eso. Entonces en mi caso fue así, siempre culpé mucho al exterior, a que la vida no estaba tan bonita, que el mundo estaba muy peligroso, que íbamos de mal en peor, que esto es un país que no, y siempre me dejé como influenciar mucho por eso. Y Entonces mira quería que compartir. tuvo que haber un programa también ahí, ¿sí? De algún lado tuvo que haber nacido ese programa en el que uno tiene esa visión pesimista de que el mundo no es un lugar seguro para traer la vida. ¿Qué pudo haber pasado para que yo tenga tan metida en mi cabeza? A veces uno dice, no, mucha gente cree estas cosas y uno las escucha de manera recurrente, pero no siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los programas? Que a uno le da miedo, puede ser que uno diga, yo siento que son rezos, ¿no? Que a veces uno dice, no, yo no quiero ser mamá, no, porque todavía no es el momento y ya cuando quiero, ya no puedo, porque yo misma me programé, ¿sí? Eso yo lo digo porque lo he visto mucho en consulta también, ¿sí? Entonces aquí dice mi Dani, o puede ser porque la abuela quedó viuda con muchos hijos pequeños y no querer tener hijos por miedo a quedar sola y también criarlos sola. Claro, eso también. Entonces quiero que vean que puede ser, esos programas se dan por múltiples razones, ¿sí? Que pueden haber muchas raíces. Entonces, mujeres viudas, mujeres que fueron estériles, enfermedades, abandono. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba mi bisabuela, ella sufrió un abandono y eso genera un trauma, porque una mujer que solamente sabe trabajar el campo, ¿sí? ¿Qué va a hacer con una cantidad de hijos?
De hecho, ella perdió dos de sus hijos, eran cuatro y perdió dos porque no habían las condiciones médicas para poderlos atender. Y mi abuela, ella toda la vida dijo, mi abuela dijo, yo prefiero ser pobre, escuchen este otro programa, yo prefiero ser pobre a perder algún hijo. Yo prefiero que Dios me mande pobreza, yo prefiero ser pobre. Y ella siempre lo asoció con eso. Y esta es la hora, ella está viva todavía, que ella dice eso. Entonces, cuando yo me siento a hablar con ella, yo digo, claro, mis abuelos siempre fueron pobres, ¿sí? Trabajadores, sí, pero pobres, ¿sí? Y a mi familia le tocó muy duro para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque ese fue el programa. O sea, yo le pido a Dios que prefiero ser pobre, pero no que mi familia no se pierdan hijos. Entonces hubo un trauma que no fue de ella no lo vivió, pero lo vivió la abuela, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo ese tipo de programas y a veces uno dice, ¿por qué no tengo plata? ¿Por qué no se me da? Ahí hay un programa con relación a una cosa que eran los hijos y se trasladó a la parte del dinero, ¿sí ven? Dos cosas que supuestamente no tienen nada que ver. Son secretos que se sostienen y que buscan ser liberados. Entonces, ese tipo de cosas, hay diferentes secretos que no se cuentan, incestos, violaciones, bueno, ¿cierto? Diferentes cosas. Ellos buscan ser liberados. El inconsciente familiar, cosas que dejan sin resolver y se busca sacar a la luz. A veces uno dice, ¿por qué me pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué es inconsciente familiar? No es por nada malo, ¿sí? Estos son órdenes del amor realmente. Por más horrible que sea, es real, ¿sí? Por ejemplo, es que, digamos, en mi caso, a mi mamá, mamá nunca le gustó verme llorar. No llore, no llore, no llore. Todo el mundo puede llorar menos usted. Yo no soporto que usted llore. Claro, porque también hay un linaje en donde hay que ser fuerte, en donde hay que ser guerrero, en donde hay que saber afrontar siempre las cosas. Entonces, no te quiero ver mal, ¿cierto? El mensaje de fondo no es no llores, sino yo quiero que estés bien, ¿sí? Entonces, esto nace, todo este tipo de inconsciente familiar que parece ser muy horrible a veces para uno, que es el que lo vive y que resulta, verdad, uno a veces con traumas muy horribles, es porque realmente se busca proteger al clan, porque queremos es sobrevivir, ¿no? Entonces esto lo que busca es la supervivencia del clan a través de este tipo de programas. ¿Para qué? Pues para que la vida se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces es eso. Entonces no tengamos hijos porque se pueden morir. Claro, eso también puede ser un programa, ¿no? La mujer se puede morir en el parto o los hijos se pueden morir. Entonces miren que son programas para que se puedan, digamos, para que, primero porque es una situación por la supervivencia, pero también porque son situaciones que lo que buscan es ser liberadas, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Sí están viendo las diapositivas? ¿Sí? ¿Se pueden ver las diapositivas? Sí, ya Ah, estamos listo. en útero y transgeneracional, sí. Sí. Entonces, la abuela materna, epigenética y ADN emocional, eso era lo que yo ya les había comentado, ¿cierto? Todo se traslada a través de nuestra abuela. Seamos hombres o mujeres, ya sabemos que a través de la célula, que es el óvulo, que es nuestra célula más ancestral, por ahí se transmite toda la información. Información contenida de pérdidas, abusos, programas de rechazo, lágrimas sordas, comportamientos y actitudes. Esto es un legado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unas programaciones que vienen a ser transgeneracionales. Y a nivel del útero, ¿por qué es tan importante? Esto aplica para los hombres también, ¿sí? No solamente nosotras que tenemos útero, ellos también, porque el útero es nuestro primer hogar. Nuestros conflictos de supervivencia relacionados con perpetuar la descendencia, que era lo que les comentaba. El cuerpo expresa lo que las emociones callan y hay una memoria universal. Entonces, nuestro útero es nuestro primer universo, es nuestra primera casa, es nuestro primer refugio, en donde encontramos todo lo que nos puede dar nuestra madre. La madre no lo vemos desde la parte arquetípica, sino lo que es nuestra madre realmente, ¿cierto? En ese cuerpo recibimos todo lo que necesitamos. Pero a veces hay mujeres que en embarazo, que eso lo vamos a ver con el tema del proyecto sentido gestacional, hay mujeres que a veces reciben golpes, malos tratos o ellas mismas fumaban, consumían drogas, ¿cierto? Entonces hay que ver todo lo que uno recibe estando dentro del vientre. Entonces eso nos va trayendo condicionamientos. Entonces ya sabemos, viene a nivel transgeneracional esta información, viene de una memoria universal, porque también hay que ver todo lo que han vivido las mujeres y que también se traslada a mi inconsciente colectivo, ¿no? Esas memorias universales en donde las mujeres, por ejemplo, han sufrido, por ejemplo, en épocas de colonización, saqueos, violaciones, abusos, ¿no? Todo esto también nos permea, ¿listo? A hombres y a mujeres. Bueno, pasemos a la siguiente. Nuestro árbol a nivel energético. Entonces escogemos nuestros padres, escogemos esas experiencias y acá sí vamos a mirar lo de la concepción. Entonces, es importante también para que comencemos también a notar que es importante comenzar a analizar
qué estaba pasando 9 meses antes de mi concepción o de mi momento de nacimiento, ¿sí? Eso se llama proyecto sentido gestacional. ¿Qué estaba pasando 9 meses antes de mi concepción o de mi nacimiento? Mi madre, sus energías y yo. Hay que ver qué pensaba la mamá, qué sentía, qué estaba haciendo, quería tener hijos, no los quería tener. Porque el primer paso que yo doy en esta vida, o sea, la forma en la que yo me doy vida cuando tomo aire aquí en esta realidad, eso está hablando de cómo yo voy a ingresar a todas las cosas que yo hago en mi vida, ¿sí? Un ejemplo, si me tuvieron que sacar con forceps o me tuvieron que colocar, bueno, digamos, el bebé está por allá mañadito, lo tuvieron que sacar después de 40 semanas, entonces todo esto va a hablar de todo lo que yo inicio en mi vida, cómo inicio las cosas en mi vida, cómo las inicio, ¿sí? Entonces hay que ver ese tipo de cosas, si nací de una manera prematura, cómo se sentía mi mamá, ¿no? Entonces esa parte me parece importante. De esto yo lo uno mucho con la parte de la astrología, porque la parte de la astrología habla mucho del ascendente y es la forma en la que uno nace, ¿no? ¿Qué energía había en el momento en el que yo nací? ¿Cierto? Entonces eso nos va a condicionar todo el camino en nuestra vida, todo lo que hacemos y todo lo que hagamos. Entonces esa parte también hay que revisarla. Si alguien se murió en ese momento, en esa época también, qué estaba pasando también tras mi nacimiento, ¿no? Madre, padre. Entonces, tras el nacimiento, o sea, en el momento en el que nacemos, estamos principalmente en una simbiosis con madre, ¿no? Madre es la que nos da todo, la que nos cuida, la que nos nutre. Por lo menos hasta los 3, 4 años, ¿cierto? Pero también se puede extender hasta los 7 años. Hay personas que hablan de que esto se extiende a los 7 años. De ahí en adelante, esos programas y condicionamientos también van a venir del padre. El padre después de los 5 o 7 años es el que nos lleva a reconocernos en un yo, ¿no? De manera individual, a la madre. Y de ahí todo el clan familiar, o sea, todo lo que es clan familiar por parte de papá y de mamá. Sanar el árbol. En el cambio de paradigma dejamos de buscar un cambio, entramos en aceptación, en comprensión y en orden de nuestro linaje. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué queremos sanar? ¿Qué buscamos con este taller que estamos aquí? ¿Cierto? Primero, identificar qué es, cuáles son los programas, por qué se dan los traumas, de dónde puede venir toda esta información, por qué es importante el tema del útero, por qué es importante el linaje ancestral. Y ya pasando, digamos, como en resumen de todo esto, es sanar con el árbol implica que nos salgamos primero nos salgamos de la zona de confort, porque lo primero que uno siempre hace es quejarse, ¿sí? Ay, esto me pasa, y a veces uno se quiere quedar en la queja, ¿sí? Eso no tiene nada de malo, pero uno también tiene que ser consciente de que ya no se puede cambiar, o sea, uno ya no puede cambiar lo que le pasó en la niñez, obviamente los papás hicieron lo que hicieron porque esos fueron los programas que ellos también tuvieron que arrasar, y obvio, a veces uno siente como, bueno, se me estaban era tirando en mí, porque realmente uno se da cuenta de que uno es, sí, o sea, uno cuando mira sus heridas, uno realmente dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Porque son muchísimas cosas, ¿sí? Pero realmente ellos no lo hicieron por mal, ¿sí? Ellos lo hicieron porque eso fue el programa que se trasladó, eso era lo mejor para nosotros, era lo que teníamos que vivir y ya, ¿sí? No lo hicieron como vamos a tirarnos a este muchachito, no, sino eso fue lo mejor que ellos pudieron hacer porque era la información que había. Ni siquiera en esa época se conocía lo del transgeneracional y cierto, unas formas diferentes y más conscientes de educar a nuestros hijos. Ya eso no existía, ¿no? Entonces, así tocaba. Entonces, ¿qué queremos hacer con todo este trabajo? Vamos a entrar en un proceso de entendimiento, entrar en un proceso de aceptación, porque para sanar, si seguimos con quejas con nuestra mamá y con nuestro papá y con nuestra familia, ahí todavía hay heridas, ¿sí? ¿Cuál es la meta? La meta es que uno pueda aceptar, ¿sí? Alguien me violó, yo sé que esto es súper duro, yo sé lo difícil y lo duro que es esto, pero es aceptar, es así, ya no lo puedo cambiar, lo acepto. Las personas que han matado en nuestro, digamos, los planteo de la siguiente manera, mi papá lo mató un señor X por allá, esa persona entra a ser parte de mi árbol genealógico, no lo puedo excluir. Si este señor me violó o me tocó, porque es que violación no Eh, solamente... ¿me repites eso, porfa? Lo último. Sí, en nuestro árbol genealógico hay que ingresar a las personas que han de pronto causado algún tipo de muerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mi papá lo mataron, lo mató un señor X, ¿sí? Que no pertenece a la familia. A esa persona yo la tengo que incluir en mi árbol. Si alguien me violó,
o alguien me tocó, o alguien me hizo, o sea, algún tipo de violencia sexual que no solamente es a través de la penetración, esa persona la tengo que incluir en mi árbol también, ¿sí? Porque no puedo excluir a nadie. Esas son las órdenes del amor. Esto se habla ya puntualmente desde las constelaciones. ¿Por qué? Porque es entrar en proceso de aceptación, no de perdón, no de perdón, porque perdonar es yo colocarme en una situación como, primero de poder, y como si yo fuera más, como si yo estuviera aquí, ¿me entienden? Y eso no, o sea, esto es una situación que vinimos aquí a vivir, que vinimos aquí a experimentar, por más duro que sea, y no podemos colocarnos en esa posición de perdonar porque nosotros mismos muchas veces también la hemos embarrado con otras personas, ¿sí? Entonces son pactos de almas que hacemos, ¿sí? Hacemos esos pactos, lo hicimos en otra dimensión, en otro lugar, no sé, antes de encarnar en esta realidad, hicimos pactos con nuestros papás, con el que me violó, con el que me mató a mi papá, todos estos dramas fueron pactados a nivel de alma y se hicieron por amor, para que pudiéramos aprender. No se tomen en serio esto. Yo sé que esto es horrible, las cosas que nos pueden pasar, porque yo misma las he vivido y se los digo a ustedes y me lo digo a mí misma, porque también estoy en mis procesos de aceptación con diferentes cosas, ¿sí? Pero es entender que esto pasa por una razón y que tal vez a nivel de alma pactar que mi papá me iba a abandonar o que hasta mi propio papá me puede violar son cosas demasiado fuertes, pero tenemos que entrar en ese proceso de aceptación y de incluirlos a todos y sacarnos de la cabeza que es que yo tengo que perdonar a alguien. A la única persona que uno tiene que perdonar es a uno mismo, porque esa es la principal, digamos, uno mismo es el que se autoataca, ¿sí? Entonces tenemos que entrar en procesos en donde yo me pueda perdonar a mí. ¿Por qué? Por no alzar mi voz, por no decir lo que yo siento, por no decir lo que yo pienso. Entonces, una relación conmigo misma. Solamente cabe el perdón en esa situación. Con los demás es entrar en un proceso de aceptación, elevar nuestra conciencia y ordenar nuestro linaje, ¿sí? Entrar en procesos de comprensión y de orden. ¿Listo? ¿Algo que quieran agregar ahí por eso que les menciono? Sí, me gustaría agregar, porque me parece muy bonito que lo que mencionas de que no tenemos que perdonarlos, sino sentir compasión, porque pues a mí, bueno, o sea, a mí me, digamos que yo ya he hecho muchos procesos con mis abusadores, pero nunca había escuchado eso de como de incluirlos en mi linaje, por decirlo así. O sea, sí en el tema de entenderlo, o sea, como tener compasión por ellos, porque es entender que si ellos hicieron eso es porque, bueno, como fue su infancia, como fue detrás de todo ese dolor y toda esa rabia, cómo la vivieron ellos y ellos decidieron seguir perpetuándola, ¿cierto? Pero, pero como yo siento compasión por él y digamos que es algo como de resonancia también, de yo resoné con él por algo de mi linaje familiar también. Entonces es como entender que debo sentir es compasión y entender que es otro ser humano igual o más herido. Entonces, cuando uno entiende eso, porque pues yo hice una constelación familiar, pues así como someramente, y en la constelación mostraba que la persona, bueno, digamos la primera persona, yo tuve diferentes abusos, pero la primera persona que a mí me tocó y que me abusó fue una persona que también tuvo mucho dolor. Y ahí se mostraba, o sea, él mostraba ahí como todo lo que tuvo que callar, todo el dolor que tuvo, y pues era muy increíble ver que también era una persona tremendamente herida. Entonces, pero no había escuchado eso de incluirlo en mi linaje. Entonces me parece muy bonito también y como que es esa la palabra, como tener compasión por esas personas porque, pero sí, o sea, era como eso lo que quería aportar. La compasión es lo que nos ayuda a entenderlos y a dejar de sentir como esa rabia, ¿cierto? Sí, Es muy difícil y es es muy demasiado difícil. difícil, pero sí me parece igual muy bonito ese proceso y creo que Sí, nos puede ayudar a todas las que estamos acá. total. Eso nos sirve mucho para ver la vida de una manera diferente, porque cuando alguien hace algo y yo no incluyo a esa persona, bueno, les voy a decir una situación. A mi papá lo mató un señor que fue, a ver, a mi papá lo mató un señor X que era el tío de un medio hermano mío,
¿sí? O sea, mi papá se casó con otra vieja y esa vieja tenía un hermano y mi papá ya tenía otro hijo con esa mujer y el mismo señor, el hermano de ella, por no sé qué situaciones, lo mató a él, ¿sí? ¿Qué pasó? Digamos que revisando bien mi árbol, si alguien no lograba integrar a esa otra persona, porque en esa época las cosas de muerte se resolvían, era usted me mata a un familiar, yo le mato a usted uno y acá nos vamos a matar es todos, ¿sí? Así se resolvían las cosas. Entonces, esa persona no se pudo, no la pudimos meter a la cárcel, no se pudo hacer, o sea, no se pudo tampoco atacar a ninguno de sus familiares, o sea, no se pudo hacer nada ahí, ¿sí? O sea, mi familia por parte de papá quedó invalidada para poder actuar. Pero mi hermano, mi medio hermano, en ese caso quedó como, bueno, ¿yo qué? Sí, ¿yo qué hago? ¿Yo hacia quién tengo que llevar lealtad? ¿Hacia mi parte de mi mamá o de mi papá? ¿Sí? Entonces se quedó esa muerte sin resolver. Mi hermano se murió de 29 años y en una constelación salió que él ofrendó su vida porque alguien tenía que pagar por lo que hizo esa persona. La vida no se queda con nada, ¿sí? Alguien tiene que pagar, por decirlo de alguna manera. No digamos pagar como pague por algo, no. Es como que nada se puede quedar sin resolver, ¿sí? Entonces, nadie pagó, ¿cierto? Porque todo tiene una consecuencia, todos nuestros actos siempre van a impactar de alguna u otra manera en nuestro árbol. Alguien tiene que pagar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como esa persona no lo hizo, alguien terminó ofrendando su vida para poder resarcir esa muerte. Entonces, ahí se dio y salió esto en una constelación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Incluir a esa persona, incluir a estas diferentes personas que a veces nos hacen daño, nos ayuda a que eso no se vaya a perpetuar más, ¿sí? Porque si eso se sigue perpetuando, eso quiere decir que esa persona se volvió un excluido. Entonces, en mi familia, esas temáticas se van a seguir desarrollando porque haya alguien está excluido, ¿sí? Porque no se miró a esa persona también. Esa persona, como decía Laura, no sabemos esa persona que vivió, que vino a experimentar, eran cosas que tenían que pasar. Nada pasa porque sí, nada pasa por casualidad, ¿sí? Todo tiene una razón de ser. Entonces, es ahí a donde uno tiene que entrar en procesos más de comprender y dejar, digamos, como esa parte del victimismo de decir, bueno, es que yo no lo, porque hay personas que me dicen, es que yo no puedo perdonar a tal persona. No pensemos en que hay que perdonar a nadie. Simplemente esos fueron pactos que hicimos de almas y ya, es así de simple. A mí me ha ayudado a sanar, comprenderlo de esta manera, ¿sí? Saber que yo hice un pacto con otra persona en otro lado y que yo también he hecho daño. Yo también he hecho daño, yo también he abusado de diferentes maneras. Puede ser que no sexualmente, pero yo lo he hecho también, ¿sí? Entonces nos ayuda a salirnos de eso y como dice Laura, a estar como más compasivos. ¿Listo? Entonces, el proyecto sentido gestacional, ¿no? Entonces ya sabemos qué es, no sé si tienen alguna pregunta con relación a esto, ya saben que tenemos que mirar si hubo traición de nuestra familia, si hubo algún deseo que yo quería que fuera niña, que quería que fuera niño, la forma de nacer, cómo se sentía mi madre en el vientre, ¿sí? Si ella perdió su trabajo o si compraron una casa, cuáles eran las emociones y qué situaciones también, ¿no? Si hubo alguna muerte de un familiar. Entonces, por ejemplo, en mi momento de mi concepción o en el momento de mi nacimiento, algún familiar se murió, pasaría yo a ser heredero universal de ese ancestro. ¿Mm? ¿Qué es el heredero universal? ¿Cómo así? Sí. Ujú. ¿Qué es el heredero universal? El heredero universal quiere decir que esa persona, obviamente, tiene que ser mayor que yo. Esa persona, al morirse en el momento de mi concepción, o sea, cuando mi mamá se enteró de mi embarazo, o al momento de yo nacer, me deja a mí su programa de su inconsciente, o sea, digamos, yo entro como a resonar con su inconsciente y esa persona dejó cosas sin resolver que entro yo a tener que resolver en mi vida, ¿sí? O sea, me vuelvo heredero de lo que esa persona haya de pronto quedado pendiente de resolver. ¿Listo? Entonces, comencemos a mirar si alguna de pronto le pasó esto a alguno o a alguna le pasó esta situación. Bueno, hechos traumáticos y concepción y embarazo. Eh, hechos traumáticos en el momento de mi concepción y mi embarazo. Experiencias negativas, suicidios, muertes violentas, también lo tienen que incluir ahí. Alguna persona nació, un primo nació en el momento en el que yo nací, robos, en el momento en el que yo nací o en el momento de mi concepción, tuvieron robos, pérdidas, bancarrota,
compraron casa, formaron un nuevo hogar. Eso también pasa, ¿no? Que mis papás estaban separados, al que en el momento en el que mi mamá quedó en embarazo de mí, entonces los dos decidieron irse a vivir juntos. Cuenta también. No solamente cosas negativas, cosas positivas también. Alguno de los dos perdió su empleo, felicidad, buenos momentos, ¿no? Todo esto es importante para establecer cómo fue mi... Ay, a ver, se me fue acá. Para poder determinar cómo es mi proyecto sentido gestacional. ¿Listo? Y poder cortar con cositas, que ya ahorita más les voy a ir explicando cómo lo hacemos, pero para que ustedes comiencen a identificar. ¿Listo? El árbol en relación al descendiente. El transgeneracional buscará conectar con tu energía y para eso buscará las repeticiones, ya que es la forma en la que el árbol se expresa. El árbol se expresa a través de las repeticiones, eso es claro, ¿cierto? Esa es la forma en la que él constantemente te está diciendo, resuelve esta situación, libera el clan. Por eso es que uno dice, ¿por qué se repite en la familia que todas tenemos miomas? Porque están buscando que alguien sea consciente y lo resuelva. ¿Listo? Dando como resultado que nacerás en una fecha de nacimiento determinada, similitudes físicas, repetición por nombres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dando como resultado que quiere decir que ustedes tienen que estar pendientes de la fecha de nacimiento de ustedes, si coincide con la de algún ancestro, si pueden o no tener esta información. Comiencen a repensarse con quiénes tienen ustedes similitudes físicas. Ay, es que a mí me dicen que yo soy igualita a mi bisabuela que se llamaba María. Vamos a revisar la vida de ella, si se puede, ¿no? Si no se puede, ya sabemos que trabajamos con nuestra vida. Repetición por nombres. Somos, digamos, cosas que se repiten en nuestra vida o por dobles sería la repetición por nombres. María, Mary, o sea, todos los que se han parecido. Jamie, Amy, ¿sí? Alejandro, Alexander. Ahí hay nombres que son muy parecidos. Entonces tienen que comenzar a mirar es Mari, Marcela, Mariela. Ahí tienen que comenzar a mirar como esas cosas. Profesiones de repetición o buscando exponer secretos a la luz. Hay profesiones que se presentan a repetición porque también se está, digamos, como subsanando cosas a nivel del árbol, ¿no? De las mujeres de la limpieza del aseo, que yo tengo un documento con relación a esto, pero todas las profesiones están buscando reparar algo a nivel transgeneracional. Entonces, por ejemplo, los médicos, las terapeutas, ¿cierto? Son personas que muy seguramente perdieron muchos familiares porque no había que los atendieran médicamente, ¿no? Entonces, las leyes, las personas que estudian leyes, listo, porque hubieron injusticias a nivel del árbol o se cometieron injusticias a nivel del árbol, ¿no? Entonces, el árbol siempre quiere sacar a la luz todo lo que son secretos, todo lo que se desconoce, cómo revisen las enfermedades, ¿sí? Las similitudes físicas, los nombres. Bueno, tipos de hijos, yo creo que enseguida va a tocar volver nuevamente en 5 minuticos, volverles a dejar el link, porque todavía nos falta un ratico más. Bueno, tipos de hijos, afectaciones en relaciones. Ah, bueno, esta parte es importante. Todos vamos a resonar con alguno de estos tipos de hijos. No sé si están viendo la pantalla, ¿sí? Todos vamos a resonar con algunos tipos de estos hijos. Acá tenemos que entrar a hacer un proceso de sanación, ¿sí? Uno, por repeticiones, que ya vamos a mirar cuáles son los hechos traumáticos y todo eso para sanarlos, pero fíjense que ahí también hay unos tipos de hijos que vamos a mirar cuáles son, con cuáles resueno yo, que puede ser uno, puede ser varios. El hijo bastón. El hijo bastón es el hijo que por lo general tiende a ser el último hijo de una familia, de una relación, ¿cierto? Ese hijo viene acá para que sea el que va a cuidar a sus padres, el que se siente con la responsabilidad, no me puedo casar, no puedo tener familia porque me tengo que quedar cuidando a mis papás, ¿sí? A veces puede ser el mayor también, ¿sí? O puede ser cualquiera, pero normalmente ese proyecto sentido gestacional a veces uno dice, bueno, tengo mi primer hijo, mi hijo ya tiene 11 años, voy a tener otro. Inconscientemente, ahí se está programando ese proyecto sentido gestacional para que mi próximo hijo, ya después de que yo tengo un hijo de 11 años, sea mi hijo bastón, el que me cuide, el que me acompañe en mi vejez, ¿sí? El siguiente, hijo esponja o basura. ¿Quién es el hijo esponja o basura? El de la oveja negra, el que absorbe energéticamente todas las cosas de la familia, ¿sí? Entonces son personas que por lo general sufren de depresión, de ansiedad, que mantienen de pronto siempre con la nota baja, que a veces no saben qué es lo que le pasa, que no se sienten como bien con su vida.
no le encuentran un sentido a su vida, ¿sí? Y que por lo general siempre van en contra de lo que en su familia les dicen que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, la típica oveja negra. El hijo salvador. El hijo salvador es ese que apareció porque la relación estaba a punto de acabarse y los papás creyeron que la mejor manera de recuperar la relación, pues era traer a un hijo, ¿no? Tener un bebé. Entonces, este hijo salvador, una vez nace, siempre va a ser el que está mediando entre los papás. Siempre es el que está ahí como tratando de mediar y que no hayan conflictos, que no hayan peleas. Esto también afecta a nuestros vínculos y a nuestras relaciones. Por eso coloqué afectaciones en las relaciones, porque todo esto va a afectar en mis relaciones. Obvio, si soy un hijo bastón, ¿cómo voy a poder tener una relación si soy el hijo bastón? ¿Mm? No me puedo ir de mi casa. Esto lo vemos mucho también, ¿no? Listo. El hijo síntoma viene con una enfermedad. Estos son los hijos síntomas, son los hijos que vienen con síndrome de Down, que tienen discapacidades físicas, que tienen discapacidades a nivel mental, ¿sí? Todos los que vienen con ese tipo de enfermedades, que vienen a qué? A liberar al clan. ¿De qué? De síntomas no resueltos. Hijos que son como para sanar realmente. Hijo sustitución o yaciente, ese me parece importantísimo, importante porque es el que cumple bueno, ese es el que cumple las expectativas de los papás, ¿sí? Y esto se da mucho, por ejemplo, uno dice, tuve un hijo y lo perdí, se perdió ese bebé. Después, al tiempo, volví a querer embarazo. ¿Qué pasa? Que esa persona, el segundo hijo, queda como el yaciente, ¿no? El yaciente es el que va a terminar arrastrando con la vida, digamos, con lo que no se pudo llevar a cabo de ese hijo abortado. Entonces, por ejemplo, hay mamás que abortan y nunca le cuentan a uno, ¿sí? Entonces, yo también esto lo he visto mucho en constelaciones, que son personas que dicen, yo no puedo, yo siento que yo no soy aceptado por mi mamá, ella no me ve, tengo problemas con ella, o yo me siento que yo no puedo realizar mi vida, tampoco le encuentro un sentido como a esto, ¿sí? Porque están cargando con el muerto, es decir, con ese aborto. Entonces, de manera inconsciente, como era mi hermano, yo voy a buscar irme hacia a donde él está, ¿sí? Entonces, muchas veces se niega la vida, porque yo quiero, por lealtad con mi hermano, Uno, seguir su camino uno, y seguir su destino. uno puede ser varios. Ujú. Sí, uno puede ser varios. Uno puede ser varios. Bueno, hijo síntoma, hijo sustitución, que es el yaciente, que para eso hay que hacer un proceso de sanación, porque de verdad esto a veces tiende como a dificultarle a uno mucho su vida. Puede ser que mi papá el primer embarazo y mi mamá decidieron no tenerlo, lo decidieron abortar. El hijo, el que sigue, lo toma como si fuera una muerte. Y por lo general es el siguiente, es el que le sigue. No es el tercero o el cuarto, no es el que le sigue. Que a veces siente como esa situación, por ejemplo, de no querer vivir o de estar arrastrando tal vez una vida que no le corresponde también y que siente, queda con esa sensación de querer seguir el mismo camino de su hermano, de no vivir. Y puede ser que uno quiera vivir, pero eso puede desembocar en distintas enfermedades, ¿no? El hijo mosquetero es el defensor. Entonces el defensor del rey le llaman por abusos de alguna de las partes. Entonces yo nací porque yo tengo que defender a mi mamá de este señor que le pega, que la maltrata, o por el contrario, es que mi mamá es la maltratadora. Ustedes no han visto que hay hijos que es, no, es que hay que pesar de mi papá, que es que mi mamá ha sido lo peor, que es que mi mamá, mire, que se ha metido con uno y con otro, o lo contrario. Ese es el hijo mosquetero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este hijo mosquetero también va a tener conflictos en su relación porque va a tener algún tema a resolver con el hombre o con la mujer, ¿sí? Como no, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales. Entonces ahí comienza uno a entrar en conflicto. A través de estos hijos, uno entra en conflictos con sus relaciones. El hijo inexistente es el hijo que no se vincula con la familia, es el que está por ahí aislado, el que nadie, sí, como de esas personas que no les gusta relacionarse con su familia.